especial con un invitado muy especial, Francisco Pacho Bermeo. Muchas personas hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Más adelante les haré una pequeña presentación de Pacho. En este momento queremos poner esta reunión, este seminario, para que el mundo crea, en las manos del Señor. Le vamos a hacer una oración para ponernos en este momento en las manos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos a esta hora, Señor. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí en medio de nosotros, porque tú lo has dicho, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Nosotros creemos en eso. Y todo lo que hagamos en esta noche, Señor, lo hacemos en tu nombre. Lo hacemos para tu gloria y para el bien nuestro. Ven, Espíritu Santo, y revélanos la verdad que hoy nos has traído. Abre nuestro entendimiento. Toma el control de nuestros sentidos, de nuestro tiempo, de nuestra disposición y de nuestra voluntad. Aquí te pongo la vida de Pacho, Señor. Ese hombre que tú has elegido para que hoy nos hable de ti. Ese servidor tuyo, Señor, que un día pensaste en él para que fuera por el mundo a hablar de ti. Gracias por permitir tenerlo entre nosotros. Gracias por cada una de las personas que están conectadas. Gracias, Señor, por esta noche, porque sabemos que va a ser una noche donde se van a sembrar muchas semillas para nuestra salvación. Por eso te vamos a orar como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya Pacho está conectado, ya está en medio de nosotros. Yo le voy a hacer una pequeña reseña de Pacho. Se llama Francisco Bermeo, Francisco Javier Bermeo. Cariñosamente le decimos Pacho. Nació en Bogotá, reside en Cajicá en este momento. Está casado con una chilena que es cantautora. Ambos le sirven al Señor. Su esposa se llama Paulina Rojas y tienen una hermosa hija que se llama Isabela. Su vivencia espiritual la ha vivido en la Renovación Carismática Católica. Ha servido como predicador en varios países a nivel nacional e internacional. Su servicio lo ha enfocado en la predicación, en la oración por los enfermos, en los procesos de formación en teología bíblica. Fue coordinador de jóvenes de la Renovación Carismática de su diócesis. Fue secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano para los Jóvenes. Es filósofo de la Universidad Minuto de Dios. Es teólogo de la Universidad Javeriana. Ha hecho múltiples diplomados, cursos, maestría. Tiene un diplomado muy interesante en pastoral bíblica. Tiene formación en liderazgo bíblico y carismático, entre muchas otras cosas. Tuvo a su cargo la pastoral profética, donde sirve
donde hacía proyecciones, donde, por favor, cierran los micrófonos, gracias. Tuvo a cargo el servicio de la pastoral profética, donde hacía proyecciones para el desarrollo de la pastoral, formación de líderes, donde revisaban los procesos de formación de los grupos de la renovación, y actualmente hace parte de la pastoral de laicos de la diócesis de Zipaquirá, donde sirve a la iglesia y donde vive. Pacho, sin más preámbulo, sino el darte la bienvenida a la Renovación Carismática de Montería, a este seminario que empezamos, y aquí está tu audiencia, aquí está esta renovación que tiene sed y hambre de conocer más del Señor. Bienvenido, Pacho. Hola, Zoraida. Para mí un gusto poder estar con ustedes en esta noche y poder comenzar este proceso de formación para la renovación de la diócesis de Montería y para, en particular, lo que me han pedido para la pastoral profética del departamento de Córdoba y de todos esos municipios alrededor de Montería que me traen tantísimos recuerdos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio. Cuando pienso en ustedes en Montería y en Córdoba, en los diferentes lugares, pues tengo recuerdos muy importantes porque fue un lugar, la diócesis en donde yo tuve como una época de misión muy, muy significativa, cuando Eder Támara era el asesor de la renovación en la diócesis, que duró tanto tiempo él como asesor, y yo viajé muchas veces a misionar Chinú, Cereté, Planeta Rica, Sahagún, un montón de sitios, Lorica, fui a Montelíbano, bueno, un montón de lugares que me traen muchos recuerdos. Viajé de misión con muchas personas, entre ellos con un amigo mío que hoy es obispo auxiliar de Bogotá, Monseñor Luis Manuel Alí. Estuvimos haciendo misión juntos allá y bueno, tengo obviamente gente cercana a mi corazón en Montería y en muchos lugares que me son muy significativos. Así que agradezco mucho la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes esta noche y las noches de los lunes de hoy en adelante. Te pido, Sor, que me regales la posibilidad de compartir mi pantalla para que entremos en materia, para que avancemos con lo que yo quisiera presentarles hoy de forma introductoria. Gracias. Entonces, lo único que yo les recuerdo, amigos, es que como la cita es a las 7:30 hora de Colombia, yo a las 7:30 estaré entrando para empezar inmediatamente nuestra formación. Les pido que en eso ustedes trabajen en la puntualidad, porque quiero que esto se mueva al ritmo de los que llegan a la hora que es, y de tal manera que ustedes puedan organizar la cena, lo que estén haciendo, que lo hagan como debe ser. Y te pido, Zoraida, que invalides la posibilidad de rayarme la pantalla. En el Zoom tienes la posibilidad de bloquear que cualquier persona escriba para que no aparezcan, como ya apareció, una raya en la pantalla en la presentación. Que quienes tengan iPad o tablets o cosas por el estilo no puedan escribir nada porque ya alguien empezó a escribir y a rayar la presentación, la pantalla. Así que para que ustedes, por favor, sepan que es importante no estar rayando o escribiendo, que lo puedas bloquear, Zoraida, por favor, para que no tengamos, como ya aparece aquí, una raya en la presentación de alguien que entró y que ya empezaron a rayar. No sé si le dejaron por ahí un lápiz a
un hijo o una hija con la pantalla y ya nos rayó la pantalla. Luz Ángela Galeano creo que fue la persona que si puede borrar lo que rayó, le agradezco mucho a Luz Ángela, que tengo una raya en mi presentación. Para que por favor Zoraida bloquee el que nadie pueda estar escribiendo sobre la pantalla. Gracias. Sí, Pacho, ya bloqueamos. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar entonces esta formación para la renovación de Montería, que le han puesto por nombre Para que el mundo crea. Si me puedes limpiar la pantalla, Zoraida, te agradezco. Y esta sesión número 1, que le hemos puesto por nombre Todos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios. No se les olvide que lo que vamos a hacer a lo largo de estas semanas tiene que ver con una profundización particularmente desde lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde vamos a tratar de profundizar el sentido de lo que es para nosotros vivir en el Espíritu y particularmente desde el servicio profético que prestan allá en la diócesis de Montería, en los diferentes municipios, en los diferentes lugares. Para esto vamos a empezar de una vez, vamos a entrar directamente a esto. Les pido que me digan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, señora. Sí, señor, sí, claramente. Sí se ve. Muy bien, préstenle atención, por favor. Me dicen que están oyendo entrecortado, que no se escucha. Sí, no se oye. Déjenme ver. No se escucha nada. Mal. No sé. No se escucha. Denme un segundo. Sí, ya. Un momento, por favor. Habilite el audio de la presentación. Ahora sí, Pacho, ya se escucha. Perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Muy bien.
¿Lo escucharon? ¿Lo vieron? Sí, 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 lo vimos y lo escuchamos. Bueno, maravilloso. Entonces, quisiera que pudieran tener como telón de fondo de este texto, que es hacia donde quisiera que entendiéramos hoy cuál es el planteamiento que hacemos, que esta es, pues por supuesto, la narración de Pentecostés en el capítulo 2 del primer Pentecostés. ¿Y por qué les hablo del primer Pentecostés? Tal vez esto es bueno que ustedes lo tengan claro. Y es que por supuesto, yo me imagino que ustedes esto lo saben. Disculpen que yo no sé si para algunos esto va a parecer demasiado obvio, pero en el Nuevo Testamento no hay una única narración de Pentecostés. Pentecostés es una comprensión que está matizada, que está planteada de múltiples maneras. En el Nuevo Testamento se nos narran diferentes escenas de Pentecostés. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, particularmente, hay 8 narraciones de efusión del bautismo en el Espíritu, más, para mi gusto, 4 que hay en el Evangelio según San Juan, más, por lo menos, evidentemente, 3 que hay en el Evangelio de Lucas, y todas ellas son experiencias de lo que para nosotros en la renovación llamamos efusión del bautismo en el Espíritu, y que son comprendidas con matices diferentes. Yo lo que voy a hacer a lo largo de estas 5 semanas, de estos 5 lunes de agosto, es compartir con ustedes desde diferentes aspectos lo que implica, lo que significa el vivir en el espíritu de Pentecostés, y particularmente en lo que esto es para nosotros y para ustedes, los que tienen que ver con el servicio de la pastoral profética. Para esto vamos a entrar en el capítulo 2, porque el capítulo 2, versos del 1 al 13, en este primer Pentecostés narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, yo lo entiendo desde mi comprensión de la teología del libro de los Hechos como un sumario. Es decir, yo soy de los que pienso que el libro de los Hechos de los Apóstoles, los 28 capítulos, y si uno quisiera, bueno, el compendio completo, la obra completa de Lucas, es como un gran Pentecostés. Y si uno se centrara solamente en los Hechos de los Apóstoles, uno se daría cuenta que esto que está descrito en el capítulo 2, versos del 1 al 13, se va a desarrollar como ampliándolo a lo largo del resto de los 27 capítulos siguientes. Entonces, por eso es tan importante y tan necesario meternos en este texto del capítulo 2, los versos del 1 al 13. Vamos a empezar leyéndolo y rápidamente puntualizando algunas cosas. Esto está así tal cual como aparece en sus Biblias. Esto es de lo que yo voy a escribir siempre, va a ser desde la traducción de la Biblia de Jerusalén, y para que si alguien tiene una traducción diferente ahí en su mano, que me imagino todo el mundo tiene cuaderno y Biblia ahí con ustedes, pues que lo puedan revisar. Seguramente si tienen otras traducciones les aparecerán algunas cositas diferentes, pero es la traducción de la Biblia de Jerusalén, que desde mi gusto es tal vez de las más cercanas al texto original en griego. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Residían en Jerusalén hombres piadosos venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose: están llenos de mosto. Amén. Pues nos encontramos con un texto que ustedes seguramente se saben de memoria, seguramente ustedes conocen muy bien, y que es necesario pues que podamos nosotros tratar de profundizarlo de alguna manera y de comprenderlo. Lo primero que yo quisiera decirles, queridos amigos, es que para nosotros es urgente que podamos llegar a entender la primera parte. Miren ustedes la narración, por favor, porque si no se entiende la primera línea, seguramente no vamos a entender nada. Yo no sé, y aquí no quisiera partir de un supuesto, sino que quisiera plantearlo, digamos, con algo de rigor rápidamente. Y es que yo me imagino que ustedes saben lo que para un hebreo es la fiesta de Pentecostés. Pentecostés era inicialmente, desde el libro de los Números, una fiesta agrícola, lo que llamaban la fiesta de las cosechas, en donde 50 días después de la Pascua, los piadosos israelitas subían a Jerusalén para ofrecerle a Dios en el templo las primicias de sus cosechas, lo primero que cosechaban. Y nos vamos a ir encontrando a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cómo esa comprensión de una fiesta agrícola se fue transformando en una fiesta de tipo religioso con otra comprensión, con otro matiz. Si ustedes leyeran, por ejemplo, comenzando el capítulo 2 del libro de Tobías, se encontrarán con que él habla de en la solemnidad de Pentecostés. Pentecostés, no se les olvide, Pentecostés, Pente, ¿sí? 50, Pentecostés, que es la fiesta, se diría del 50º día, o lo que para ellos era como una semana de semanas, 7 semanas de 7 días, son 49, al día 50 se celebraba la fiesta de Pentecostés. Es lo que para el hebreo se llama Shavuot, la fiesta del Shavuot. Shavuot que tiene que ver con esta celebración en donde ya no solamente se conmemoraba algo agrícola, sino fundamentalmente, si ustedes leen, se los dejo para que los que son juiciosos y les gusta investigar un poquito más, pudieran leer el capítulo 19 del libro del Éxodo, incluso el 20 también si quisieran hacerlo, porque lo que se celebra ya para un judío piadoso en la época alrededor del tiempo de Jesús, no es la fiesta de las cosechas, sino es la fiesta del don de la alianza. Atención con esto. En los tiempos de Jesús, lo que se celebraba en Pentecostés es la fiesta de la alianza. Es decir, en el capítulo 19 del Éxodo se conmemora, es lo que se nos narra allí, que el pueblo que ha sido liberado de la esclavitud de Egipto
es convocado por Dios a través de Moisés en el monte Horeb, en el Sinaí, y allá Dios toma la iniciativa de darse en la ley. Atención a lo que estoy diciendo. Toma la iniciativa de dársele al pueblo a través de la ley. Por favor, tengan esto siempre muy, muy clarito. Dios no da cosas. Dios se da a sí mismo. Y como Dios se da a sí mismo, Él no les dio la ley. Él se dio a sí mismo. Y en esa época, ellos comprendieron que las tablas de la ley era Dios en persona que se les había dado. Y ellos, el pueblo, habían respondido libremente a la iniciativa de Dios de establecer una alianza. Y eso es lo que se celebraba cada año en la fiesta del Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. Pero miren lo que dice este texto. Miren la primera línea del verso 1. La traducción no es la mejor. La traducción no es la más adecuada. La más adecuada, si uno pensara qué es lo que está queriendo decirnos el texto, qué es lo que se está planteando en el fondo, pues lo que está diciéndonos es una palabra muy importante. En griego, la palabra que está planteada en el fondo es la palabra simplero, que no dice en su Biblia al llegar el día de Pentecostés, sino lo que dice el original es al llegar la plenitud de Pentecostés. Ojo, a mí me da pesar que en la renovación carismática, no solo de Colombia, sino de muchos lugares, yo creo que la gente no ha entendido que el sustento teológico de la experiencia de la renovación, de que nos da identidad, que llamamos el bautismo en el Espíritu, está aquí. El sustento teológico de la experiencia del bautismo en el Espíritu es llegada la plenitud de Pentecostés. Es decir, llegado el momento esperado, definitivo, la finalidad última de la alianza, que ya no está en la ley escrita en las tablas entregadas en el Horeb, sino que ahora está en Dios mismo, que se da por la fuerza, por la presencia de su Espíritu. Como luego San Pablo lo va a decir, si mi memoria no me falla, en la segunda carta a los Corintios, cuando dice que ya la ley no fue grabada en tablas de piedra, sino en el corazón. Los corazones son ahora el lugar de habitación de la presencia de Dios. Y eso es lo que se celebra en Pentecostés. No se celebra el nacimiento de la iglesia o no se celebra unas cosas que la gente con una formación muy superficial ha creído que es lo que celebramos en Pentecostés. No, lo que celebramos es que el Espíritu de Jesús resucitado es la plenitud, es el culmen de lo anticipado en la alianza. Esta es la alianza definitiva. La alianza plena es el Espíritu de Jesús resucitado que le es dado al ser humano, a todo tipo de ser humano, a toda realidad humana, en toda situación humana, en todo tipo de ser humano, está regalado. Y eso es lo que celebramos cuando decimos Pentecostés. Cuando decimos experiencia del bautismo en el Espíritu, ustedes y yo lo que estamos diciendo es actualización de la alianza de Dios con el hombre. Esto para mí es tal vez de las cosas más importantes que yo quisiera que ustedes entendieran hoy. Porque si ustedes logran entender esta vaina hoy,
seguramente ustedes van a poder hacer una mejor pastoral y van a poder tener más herramientas serias cuando ustedes tengan que hablar de bautismo en el Espíritu. ¿Para qué hacer una formación sobre la experiencia de la vida en el Espíritu para que el mundo crea? ¿Para qué hacer una profundización en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Para qué tratar de comprender lo que es Pentecostés? Pues para poder tratar de comprender lo que significa la identidad de la renovación católica carismática, y es la experiencia del bautismo en el Espíritu. Y yo quisiera que ustedes hoy entendieran esto. Miren, así no hiciéramos nada más hoy, así todo lo demás que yo he preparado para hoy no lo hiciéramos. Pero si ustedes allá en la diócesis de Montería logran entender esto, para mí es suficiente. Por eso quiero detenerme unos segundos y decirles, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Yo me estoy haciendo entender o está muy difícil la vaina? Díganme, por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Si quiere puede levantar la mano, qué sé yo, pero me interesa que esto quede muy claro para todos. Esta primera idea que está en la primera línea del primer versículo del capítulo 2, porque me angustia que en la renovación no tengamos una buena formación y por ende nuestra comprensión sea muy, muy superficial. Si alguien tiene alguna pregunta, siéntase en libertad de hacérmela, por favor. Carlos Mario Díaz Mármol tiene una pregunta. Adelante, Carlos. Abre tu micrófono, Carlos Mario, y por favor, hazme la pregunta. Buenas noches, hermanito. Bueno, sí, tengo una pregunta porque así como dice usted, estaba mal contextualizado con respecto a lo que es Pentecostés. Tenía entendido que en Pentecostés lo que se celebra es la iniciación de la iglesia. Entonces veo, según tu punto de vista, tu enseñanza, que no es así. Aclárame un poco, porfa. Me gusta estar bien ilustrado. Gracias. Gracias, Carlos Mario. Sí, lo que nosotros, la teología que está en el texto, el sustento, no se les olvide que uno no puede leer un texto sin conocer cuál es el contexto. Y el contexto remoto de este texto de Pentecostés está en el capítulo 19 y en el capítulo 20 del libro del Éxodo, en donde lo que se nos narra es la experiencia de la alianza. Que eso es, como se los he estado diciendo, lo que el pueblo de Israel antes de Jesús y durante el tiempo de Jesús y hasta el día de hoy sigue el pueblo hebreo, el pueblo judío, celebrando lo que ellos llaman la fiesta del Shavuot, que es la fiesta de las cosechas primero y luego la fiesta de la alianza. ¿Qué hace hoy un hebreo cuando celebra 50 días después de la fiesta de Pesaj? Pesaj, que es la Pascua. 50 días después celebran Shavuot, y lo que ellos celebran hoy, como en la época de Jesús, es Dios se nos dio en la alianza y nosotros cada año actualizamos nuestra respuesta libre a Dios en esa mutua relación de lo que es la alianza. ¿Qué hace San Lucas, que es el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice, pues Pentecostés, para aquellos que hemos vivido la experiencia del resucitado, es decir, para los cristianos, ya no es la conmemoración de la fiesta de la alianza hebrea, sino es la resignificación de la fiesta en donde cada uno de nosotros ya no celebramos que Dios se nos dio en las tablas de la ley, sino que se nos dio a través de la presencia misma del Espíritu de Jesús resucitado. Y lo que celebramos es la presencia del Espíritu del resucitado. Por eso ya no esperamos en la renovación carismática, ya no esperamos cada año para celebrar 50 días después de la Pascua, una fiesta de Pentecostés que nos hace hacer memoria solamente del inicio de la iglesia, sino nosotros en la renovación
cada que se reúne un grupo de oración debería tener una experiencia de bautismo en el Espíritu que actualice en los miembros de ese grupo de oración la presencia de Jesús resucitado, que es el don mismo de la alianza, que es la alianza misma. Por eso, como nosotros escuchamos en cada Eucaristía, Carlos Mario, en donde se nos dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Bueno, eso es lo que nosotros celebramos en Pentecostés, la muerte y resurrección que se nos ha entregado Jesús, que se nos ha dado para siempre, que se ha quedado con nosotros, que ha hecho de la vida de cada uno de ustedes un sagrario, que ha hecho de cada uno de ustedes un lugar santísimo, y eso se actualiza en la experiencia de Pentecostés. Eso, no el nacimiento de la iglesia, no. Nosotros lo que celebramos es el don de Dios mismo que se nos ha dado para que cada uno de nosotros viva en plenitud la experiencia del resucitado. Eso es definitivo. Si uno no entiende esto, uno no entiende qué es Pentecostés. Se queda uno con esas catequesis superficialongas que nos han dicho siempre: Pentecostés, la fiesta del nacimiento de la iglesia. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Eso es como qué, como el primer paso. No. Eso no es lo que buscamos celebrar en Pentecostés. Nosotros buscamos, en un espacio académico, formativo como este, al que me invitaron de la Renovación de Montería, conocer lo que está en el sustento teológico de la experiencia que nosotros vivimos. De eso se trata. No sé si alguien más tiene algo que preguntar. Bueno, avancemos. Y entonces aparecen algunos detalles en este texto que vale la pena que cada uno de ustedes revise. Cuando ustedes van, y esto por eso se los he planteado así, cuando ustedes van al libro del Éxodo, voy a pedirles por favor que miren en sus Biblias. Tienen Biblia ahí con ustedes, me imagino, ¿no? Entonces, en el libro del Éxodo, cuando ustedes van al libro del Éxodo, busquen por favor, en el capítulo 19 del libro del Éxodo, se van a encontrar con, quiero que miren por favor el verso 18 si quieren. Capítulo 19, versos 18 y 19 del libro del Éxodo, para que ustedes entiendan qué es lo que está diciendo San Lucas aquí. Éxodo capítulo 19, versos 18 y 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía como en el trueno. Miren esto. Y ahora voy a pedirles que vayan al último capítulo del libro del Éxodo, capítulo 40. Y miren por favor el verso 34. Éxodo capítulo 40, verso 34. Miren por favor lo que dice. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó toda la morada. La nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó toda la morada. Eso es lo que seguramente algunos de ustedes habrán escuchado con el nombre de la Shekinah. La Shekinah, es decir, la presencia de Dios, que es como una nube que llega y desciende y llena toda la casa, toda la morada. Pues si ustedes ven esto que está aquí,
De repente vino del cielo, bajó, descendió, un ruido como de un huracán, como de un viento impetuoso. Ustedes ya lo vieron en el capítulo 19. Y ahora nos dice que unas lenguas como de fuego, Yahvé descendía en el fuego, en lo que ustedes acaban de escuchar. Pero además dice el texto que sobre cada uno, y empezaron a hablar en otras lenguas de todas las naciones, pero ustedes se dan cuenta que dice que llenó toda la casa donde ellos se encontraban. Ah, pues atención. Lo que nos está contando el narrador de Lucas es que eso que estaba descrito en el capítulo 19 y en el capítulo 40 del libro del Éxodo, ahora se va a concretar definitivamente. Por eso les he dicho que la palabra que ha utilizado es la palabra a plenitud o cumpliéndolo totalmente. Perdón, y nos encontramos con que se está haciendo presente el cumplimiento de lo profetizado, tanto en el Éxodo. Es más, si quieren, si mi memoria no me falla, busquen por favor el libro del profeta Isaías en el capítulo 2. Y busquen los versos 2 y 3. Isaías, capítulo 2, versos 2 y 3. Para que vean lo dicho en el Éxodo, capítulo 19, capítulo 40, y profetizado en la profecía de Isaías. Creo que ese es el texto, capítulo 2, versos 2 y 3. A ver, lo voy a buscar. Dice así: sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones y acudirán pueblos numerosos. Dirán: vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Miren esto que está diciendo el profeta, que al monte del Señor, que a la casa de Sión, que en Jerusalén confluirán todas las naciones. ¿Y que nos ha narrado Hechos 2? Que habían personas procedentes de todas las naciones, que de todos los pueblos conocidos. Ustedes vieron lo que decía, ¿no? Ustedes se dieron cuenta cómo en el texto se nos plantea en la narración, verso 9 y siguientes. Miren: partos, medos, elamitas, mesopotámicos, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, romanos residentes aquí, judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Ustedes saben qué significa eso? Ese es el mapamundi de la época. Ese es el atlas de la época. Esas son las naciones conocidas de la época. ¿Y qué dijo Isaías? Que subirán y confluirán de todas las naciones para escuchar que de Sión vendrá la palabra y que ellos podrán recibir la luz, que es lo que está planteado en el texto, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé.
acudirán a él pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé. ¿Qué está diciéndonos el narrador del libro de los Hechos de los Apóstoles? Que lo narrado en el Éxodo y que lo profetizado en Isaías, en esto que conocemos como el primer Pentecostés de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se está cumpliendo lo que estaba narrado, anticipado y profetizado en el Antiguo Testamento. Por eso dice que ya no se llenará. Miren esto tan lindo, miren su pantalla. Yo por eso les escogí esta imagen de Dios con una totumita derramando viento huracanado, fuego, su presencia que los envolvía a todos. Por eso les busqué un video para que entendieran qué es lo que quiere narrar, qué es lo que quiere decir el autor de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es que se llena toda la casa? Pues porque necesitábamos entender desde el capítulo 40 del Éxodo que la Shekinah venía y descendía y llenaba toda la casa. Y que sobre la tienda del encuentro, ahora miren esto tan lindo, ¿qué dice el libro de los Hechos? Que ya no se pone sobre la tienda del encuentro, sino sobre cada uno. ¿Qué significa? Pues que ahora cada uno es la tienda del encuentro. Cada uno es, digámoslo en católico, es el sagrario. Óiganme bien, gente de la Renovación de Montería. Cada uno de ustedes, dice San Pablo, son un sagrario. Son el santuario. Para un judío, son el lugar santísimo. ¿Cómo lo dice Pablo? Naos. Naos en griego. El lugar santísimo. Por eso cada uno se convierte en esta idea sobre cada uno. Así como vino la nube sobre la tienda del encuentro, ahora en el capítulo 2 dice que vino sobre cada uno, haciendo de cada uno la Shekinah de la presencia plena de Dios, el lugar de encuentro con él, un lugar santísimo. Sobre, además, atención, quisiera que por favor los que están tomando nota, como yo no los veo, como todos tienen la cámara apagada, yo no tengo ni idea si tienen Biblia, no tengo ni idea si tienen cuaderno, no tengo ni idea si están despiertos, no sé si a esta hora ya están dormidos, no tengo ni idea. Yo no sé, de las 48 personas conmigo que están conectadas, el único que tiene la cámara prendida soy yo. No tengo ni idea si ustedes están tomando nota, pero los que estén tomando nota, ojalá escriban en grande esta idea de sobre cada uno. Sobre cada uno. Sobre cada uno. ¿Qué significa ese sobre cada uno? ¿Qué significa? Ojo, ya les conté la teología de lo que significa sobre, como en la tienda del encuentro. Pero ahora pienso en la pastoral. Y cómo en la pastoral, esta idea de sobre cada uno tiene que ver con todas las áreas de su vida. Oigan, gente linda de Montería, yo quisiera que esto lo tuvieran clarísimo. Cuando hablamos de sobre cada uno, lo que estamos diciendo es que es en todas las áreas de sus vidas. Sandra, Davis, Julia, Ingrid, Claribel, Toribía, Juanita, Luz Adriana, Osiris, Carmenza, Noris, Jairo, Doris, Juan Arteaga, Elsie, Guillermo, María Guadalupe, Senia, Junior, Lelis, Marta Luz. Ojalá ustedes descubrieran que lo esencial de la experiencia del resucitado, de la experiencia de Pentecostés, de la experiencia de la actualización de la alianza en nuestras vidas, está en que cada uno pueda decir en todas las áreas de mi vida, en todos los aspectos, estoy recibiendo, experimentando, acogiendo
la experiencia del resucitado. En la vida afectiva, genital, familiar, laboral, académica, económica, lúdica, recreativa, en la salud, en lo financiero, en lo económico, en lo social, en lo interpersonal. ¿Por qué? Hombre, porque yo no quisiera que la renovación carismática, como lo ha sido en tantos lugares por tanto tiempo, fuera una cuna de gente fanática, en donde nos preocupamos mucho porque nuestra gente sea muy espiritual, en donde nos preocupamos mucho porque nuestra gente ore, vaya a celebrar sacramentos, rece el rosario, lea la Biblia, sea muy piadoso. Yo digo, bueno, sí, todo eso es chévere, pero ¿y el resto de las áreas de la vida? ¿De qué sirve que haya gente muy piadosa, muy religiosa, muy espiritual, si son incapaces de administrar sus recursos económicos, o su tiempo libre, o su vida genital, o el tiempo para su familia, o son esclavos del trabajo, o no tienen tiempo para irse a pasear, a rumbear, a cine, a teatro, al río, a caminar por el malecón del río, a ir a un festival, a compartir con la gente, a ir al gimnasio, a comer saludable, a cuidar el ahorro económico que pueden tener. Si nosotros no somos buenos en atender esas áreas, ¿qué tipo de seres humanos somos? Pues un grupo de gente fanática que ora en lenguas, tiene visiones, profecías, descansa en el espíritu, impone las manos, se cree intercesor, predica, canta. Pero, ¿y el resto de la vida? ¿Ustedes de qué le hablan a la gente cuando predican, los que están aquí, que son del servicio profético? ¿Qué predican? ¿Qué enseñan? Hacen que la gente sea más piadosita y más espiritualista, pero seres humanos atomizados, desarticulados. ¿O ustedes enseñan cuando predican que la gente viva integralmente, atendiendo todas las áreas de la vida? ¿Ustedes le enseñan a la gente a ser mejores seres humanos? ¿O solamente más piadosos? Creo que es urgente que revisen esa idea, porque la experiencia del resucitado. Gracias, Guillermo, por prender la cámara. Qué bacano verte. Gracias, viejo. Ojalá que ustedes le enseñen a la gente a que sean mejores seres humanos, a que la experiencia de Dios toque todas las áreas de la vida. Por eso hablamos de que la experiencia del Espíritu viene sobre cada uno de ellos, en los diferentes aspectos de la realidad humana, sobre cada uno. ¿Y los capacita para qué? Para hablar en otras lenguas. Por favor, no pensar que esto está hablándonos a nosotros del carisma de la glosolalia, del carisma de las lenguas. Ahí veo a alguien a Rafael, tal vez, que prendió su cámara, debe estar trabajando en el sector de la salud, que lo veo con vestido de algún tipo de personal de la salud. Bueno, pues el hablar en otras lenguas no tiene que ver con el don de lenguas del que hablamos nosotros los carismáticos. No, no, no. No tiene que ver con eso. Esto no está hablando de eso. Está hablando de un sentido mucho más amplio, y es el hablar en otras lenguas tiene que ver con la capacidad de encarnar otros lenguajes para que todo el mundo, los de todas las naciones,
escuchen en su propio lenguaje las maravillas de Dios. Esto es muy importante y es que ustedes puedan tener clarísimo que lo que nos está planteando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ojo con esto, no es que los apóstoles y los discípulos salieron del aposento alto a obligar a la gente de todas las naciones a que hablaran la lengua de los discípulos. No es como los típicos católicos fanatizantes, proselitistas, que quieren que todo el mundo hable en católico, que todo el mundo hable en carismático, que todo el mundo hable mi idioma. Y entonces yo fuerzo, obligo, impongo que todo el mundo hable y me entienda a mí lo que yo quiero que todos escuchen. No, 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 no. El texto es todo lo contrario. No fue que obligaron a que la gente hablara en discípulo, que la gente hablara en apóstol, sino que ellos fueron capacitados por el Espíritu del resucitado para hablar en las lenguas de los que estaban afuera. Fueron capacitados por la acción del Espíritu del resucitado para encarnar los lenguajes de los destinatarios que estaban afuera. Es decir, para que ustedes sean capaces de hablar el lenguaje de sus hijos, de sus nietos, de su cuñada que es testiga de Jehová, de su primo que es adventista o mormón, del otro que es un ateo, del otro que es un agnóstico, del otro que... Y que usted pueda, en la realidad del otro, mostrar las maravillas de Dios. No es perder la identidad, sino acoger la realidad del otro. ¿Saben eso qué implica? Implica renunciar a todo prejuicio. Yo les pregunto, ¿ustedes, los carismáticos cordobeses, están llenos de prejuicios? ¿Se creen ustedes de mejor familia que el resto de la gente? ¿Se creen ustedes mejores que el resto de los de la Iglesia Católica? ¿Se creen mejores que los no católicos? ¿Se creen mejores que los ateos? ¿Se creen mejores que doña Justina, que no está casada por la iglesia, porque estuvo casada y se separó y ahora vive en unión libre con un hombre hace 15 años? ¿Ustedes se creen mejores que ella? ¿Se creen mejores que el muchacho este que va a la parroquia, al que usted nunca le ha conocido una novia, sino tal vez muchos amigos varones? ¿Usted se cree mejor que ellos? Pues el texto está diciendo que la experiencia de Pentecostés, y si ustedes leen lo que sigue a continuación, desde el verso 14 en adelante, en lo que conocemos como la primera predicación, el discurso de Pedro, con lo que nos encontramos es con Pedro que cita a Joel, diciendo que esto que están viviendo es lo que anunció el profeta Joel, cuando decía que vendrán días en que derramaré mi espíritu sobre toda carne y que los ancianos tendrán visiones y que los jóvenes tendrán sueños y sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, dice Yahvé, como está citado en el libro del profeta Joel. ¿Usted se imagina lo que significa eso para un judío? Los judíos tuvieron que haber sentido que les pegaron una patada en el hígado. ¿Usted se imagina eso? Que Pedro les cite a Joel diciendo que el don de la alianza, que el regalo de ser pueblo escogido, no era para unos que se creían muy buenos y muy piadosos, sino que Joel había anunciado que hasta los esclavos y las esclavas, que no eran considerados ni siquiera seres humanos, ni sujetos de ningún tipo de derecho, ni civil ni legal, Joel había profetizado que sobre ellos Dios iba a derramar su espíritu, es decir, derramar su alianza, hacerlos parte del pueblo elegido de Dios, y que eso, predica Pedro, es lo que está pasando en Pentecostés.
Y es que Dios se le ha dado a los malditos, a los rechazados, a la escoria, a los mal vistos, a los no vistos, a los invisibles. Eso es lo que predica Pedro, explicando el significado del acontecimiento vivido en los primeros 13 versos. Así, este es parte de la estructura propia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los discursos que hay, las predicaciones, son para explicar lo que sucedió en un hecho milagroso, en un acontecimiento significativo. Siempre que hay Pentecostés, siempre que hay bautismo en el Espíritu, tiene que haber predicación. ¿Por qué? Porque es para explicar lo que sucedió. No basta el hecho por sí mismo. Es insuficiente. En la teología del libro de los Hechos de los Apóstoles, es insuficiente el acontecimiento si no hay una explicación. Y aquí nos encontramos con que Pedro les va a predicar después. ¿Pero qué está diciendo? Que hombres y mujeres de todas las condiciones, de todas las realidades humanas, sin discriminación alguna, sin marginación, superando todo prejuicio, escucharon, es decir, descubrieron, percibieron, recibieron la experiencia de las maravillas de Dios a través de aquellos que vivieron la experiencia de la efusión del bautismo en el Espíritu. Y termina diciendo el texto, para terminar esta noche, que algunos decían que estaban borrachos. Obviamente burlándose y descalificando lo que escuchaban y lo que veían. ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? Galileos, imagínense, de la Galilea de los gentiles, esos mal vistos, esos andrajosos, esos que no tienen ninguna cosa que valga la pena, de allá no puede salir nada bueno. Esos no son galileos todos. ¿Cómo es que nosotros los escuchamos en nuestra propia lengua materna? Hablando de las maravillas de Dios. Y algunos, por descalificar lo vivido, decían, es que están todos borrachos. Y me parece lindo porque ustedes bien saben, queridos amigos, que un borracho es ese que se muestra como es. Ellos lo dicen por burlarse, por descalificar, pero a mí me gusta la idea, porque la experiencia de Pentecostés, es decir, la experiencia del bautismo en el Espíritu, la vivencia del resucitado, es para que cada uno abrace su historia, su autenticidad, su identidad y se muestre como cada uno es. Que se quiten las máscaras, el maquillaje, las caretas, el querer aparentar y que se emborrachen y se muestren como son. Que no se avergüencen de su historia, de lo que han vivido. Yo no los conozco, no tengo ni idea quién está aquí. No he visto la cara de ninguno, no sé si alguno lo he visto en mi vida. Y como hace ya tantos años que tomaron la sabia decisión en Montería de no volverme a invitar, pues entonces yo no conozco a quienes están hoy ahí detrás de las cámaras, no tengo ni idea, no sé quiénes son. Pero ustedes que se conocen entre ustedes y ustedes que se conocen a ustedes mismos, bien vale la pena que revisen, carajo, ¿será que yo he abrazado mi historia? ¿Será que yo abrazo quién soy y quién he sido? ¿Mi realidad? ¿Mis circunstancias? ¿Mi historia? ¿Mis angustias? ¿Mis alegrías? ¿Mis fracasos? ¿Mis triunfos? ¿Mis sufrimientos? ¿Será que yo me he reconciliado con mi historia y puedo mostrarme como soy? Qué bueno que ustedes y yo pudiéramos decir,
la borrachera, la embriaguez, tiene que ver con abrazo mi realidad, mi historia y me muestro como soy, sin maquillaje, sin máscaras, sin querer caerle bien a nadie, sin querer aparentar nada, sino mostrando lo que yo soy, mi propia realidad. Vivir Pentecostés, vivir el don de la alianza. Pues bien, amigos, esta era mi idea para compartir con ustedes el día de hoy. Le agradezco a Guillermo, a Andrea, a Davis, a Miguel, a Julia, a Marta, a Jairo, a Zoraida, por supuesto, que han prendido su cámara. Ah, ahí hay una cara que sí conozco, la cara del señor Junior Vuelvas. A ese sí lo conozco. Sí, hola, mi hermano. Un abrazo, querido Junior. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente, hermano, me alegra mucho verte y estoy preocupado porque tú no envejeces y yo sí. Gloria a Dios. Un abrazo Gracias, para hermanos. todos. Gracias por encender sus cámaras. Me alegra mucho verlos hoy. Me alegra poder compartir con ustedes este espacio. Gracias, Diana Marcela, y a los demás, a Norma, a Jairo Lozano, los que han ido prendiendo sus cámaras. Un abrazo enorme para todos. Me alegra poder volver a estar cerca un poco de ustedes, de su linda tierra, de su linda gente, de lo que ustedes representan. Tengo un cariño enorme y los mejores recuerdos, seguramente, de mi tiempo, de tantas idas a Montería y a los municipios aledaños. Gracias por la invitación. Les propongo que de hoy en 8 empecemos puntuales, 7:30, ojalá todos los que más puedan, 7:30, y yo espero que nuestra sesión de cada lunes sea de 1 hora, 1 hora y cuarto, para no cansarlos, porque yo entiendo que ya después de 1 año y medio de pandemia la gente está mamada de estas vainas virtuales, que la gente está desesperada del Zoom, desesperada de estos espacios. Yo entiendo que están muy, muy cansados de haber tenido todo este tiempo que encontrarse virtualmente, pero pues bueno, de todas maneras agradecemos las bondades de lo virtual, que yo hoy, por ejemplo, estoy aquí en Washington y puedo estar ahí con ustedes y acompañarlos en este momento. Ya de hoy en 8 días estaré de regreso en mi casa y desde mi casa podré compartir con ustedes este espacio y prometo intentar hacer lo posible para que esta sesión no dure más de 1 hora y 15 minutos. Es decir, que comencemos 7:30 y estemos terminando 8:45, una cosa por el estilo, para que no sea tan agotador para ustedes que hacen un gran esfuerzo al tener que soportarme. Así que gracias a todos. Gracias, Zoraida, por la invitación, por contar conmigo para este espacio. Y les voy a enviar, por supuesto, a través de Zoraida, al final de este seminario, todos los PowerPoints de las presentaciones que voy a hacer para que lo tengan. Sé que Zoraida ha estado grabando esta sesión, así que los que llegaron un poquito después van a poderle pedir a Sor que les pase un link en donde esté la grabación de esto, qué sé yo, y lo compartan y lo tengan para ustedes. Así que me alegra mucho verlos y nos encontramos dentro de 8 días, Dios mediante. Si tienen Gracias, Pacho. Si tienen alguna inquietud de lo de hoy, incluso para los que llegaron un poquito después de que comenzamos, cuando vean completa la sesión, si a alguno le ha saltado alguna inquietud, lo que hacemos es los primeros 10 minuticos de la próxima sesión, los dejamos para responder alguna pregunta que hayan hecho y empatamos con lo que vamos a continuar. ¿Les parece bien? Perfecto, Pacho. Muchas gracias. Un abrazo grande para Gracias todos y por que el tu Señor les tiempo. bendiga un montón. Buenas noches. Amén. Buenas noches.